Hola a todos, muy buen día. Bienvenidos a nuestro podcast quincenal, Hablando en Acero. Como cada 15 días están con nosotros el mismísimo arquitecto Sierra. Hola Fer, ¿cómo estás hoy? Hola, Mos, buen día y buen día a todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias por el título de arquitecto. Me encuentro muy bien y muy emocionado, como siempre, de compartir micrófonos contigo y con todas las celebridades que cada vez nos acompañan en estas transmisiones. Ya sabes que el título de arquitecto te lo ganas cuando estás de creativo, entonces me parece que hoy es el día para llamarte arquitecto. También con nosotros, como cada 15 días, está nuestra reportera de cajón, Susana Torres. Susi, ¿cómo estás hoy? Hola Mos, hola Fer, qué gusto escucharlos de nuevo. Yo me siento muy contenta de acompañarlos hoy y poder escuchar la entrevista y el dato curioso de la semana. Pues bueno, Fer y Susi, tenemos todo un episodio más para adelante, pero pues primero, antes de comenzar, Fer, ¿nos ayudas recapitulando qué escuchamos la semana pasada? Claro que sí, hicimos, como algunos de ustedes recordarán, la semana pasada hablamos ahí un poquito del panorama económico, algo que me pareció muy interesante, los apoyos que los diferentes gobiernos pues están dando a los países para tratar de reactivar la economía. Susi también nos platicó un poco sobre el Tren Maya, proyectos que pues oxígeno puro para nosotros, y también como parte estelar del programa, pues la entrevista, invitación ahí con el Yoda del acero, ¿no? El ingeniero Jesús Fidel Báez. Y vaya que es el Yoda. ¿Hoy qué nos espera, Fer? Pues el día de hoy, como todos los programas, Susi nos va a apoyar y nos va a traer las noticias más relevantes de la producción global del acero. También un poquito sobre los desafíos de la industria de la construcción aquí en México, a partir de esta nueva normalidad que, pues como estamos viendo, ya nos está alcanzando, y los avances importantes que ha tenido ahí el TEMEC. Tú, Mos, sobre todo, pues me imagino nos vas a platicar algo interesante como cada programa, ¿no? Sí, mi intención hoy es platicar un poquito al respecto del acero que utilizaban los samuráis en sus katanas, que seguramente el público conoce de películas como El último de los samuráis, 13 asesinos, 47 Ronin, y hay una infinidad más de películas de samurái. ¿Has visto alguna de estas, Fer? La última de los samuráis creo que es una de las más populares, sí me tocó verla. No la recuerdo a detalle, lo que sí recuerdo bien es que aparece pues mi primo Tom Cruise. Y bueno, hablando de celebridades ahí hollywoodenses, pues también como cada programa, este programa no estaría completo sin una celebridad de este tipo, una celebridad forjada en acero. Algunos dicen que en su otra vida también fue Rey Mago, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? También otras personas dicen que antes de fabricar acero hacía helado. Sí sé de quién hablan, hemos coincidido en algunas reuniones, pero espero conocerlo mucho más en la entrevista del día de hoy. Y bueno, pues sí, sin más preámbulos, se trata ni más ni menos que el maestro en sistemas de manufactura, Eduardo Unzueta Rodríguez. En este caso, y tratamos de buscar ahí un título apropiado para él, pero no encontramos, y mejor conocido para los amigos como Lalo Unzueta, ¿no? Sí, justo estuvimos discutiendo antes de empezar el programa cuál es el apodo apropiado para Lalo, y creo que esta es una de las pocas personas que no tienen. Pero bueno, igual hiciste una muy buena comparación entre Tom Cruise y Lalo, ¿no? Son casi el mismo hombre, sobre todo en las de Misión Imposible, porque vaya que Lalo ha tenido misiones imposibles en nuestras plantas, pero ya vamos a escuchar un poquito más de eso viniendo directamente de él. Y bien, Mos, pues sin más preámbulo, vamos a pasar al programa con Susi. Por favor, platícanos un poquito del mundo del acero y de la construcción. Pues mira, te cuento, la semana pasada lanzó World Steel su perspectiva de corto alcance para el 2020 y 2021. World Steel pronostica que para el 2020 la demanda de acero se contraerá en un 6.4%, cayendo y llegando a un número de 1.654 millones de toneladas. Esto debido a la crisis del COVID. Se espera que para el 2021 esta demanda se recupere y tengamos un aumento del 3.8% con respecto al 2020. Susana, entonces por lo que entiendo, el mundo va a dejar de producir este año alrededor de 1.700 millones de toneladas. ¿Esto al final es parejo a nivel mundial o hay alguna región o país que esté mayormente afectado? Mira, hay regiones más afectadas que otras. Principalmente la reducción mundial se verá mitigada por la recuperación rápida de China. China va a tener una contracción para el 2020 de 2.8%. Pero se espera que para el 2021 tenga una recuperación del 2%.
A la Unión Europea la caída es mucho más fuerte y será para el 2020 de 15.8%, pero se espera una recuperación para el 2021 del 10.4%. Para la región del TELCAM, que es nuestra región, la contracción esperada para este año es del 20%, teniendo una recuperación para el 2021 del 6.2%, quedando en total con 114.7 millones de toneladas. Si vemos, no todas las regiones van a tener los mismos beneficios que China, la misma recuperación. Sí, entonces, a ver, déjame ver si entendí bien. De toda esta situación, el ganón o, digamos, menos afectado sería China, y ¿cómo es posible esto si al final de cuentas sabemos que el COVID se originó, pues, justo aquí en China, ¿no? Mira, fíjate que sí, China es el que, al ser el primero que empezó, fue el primero que empezó también a recuperarse. Veíamos ya en otros programas cómo China tiene ya algunos indicadores positivos y lo que se espera es que poco a poco la economía se acerque rápidamente a una normalización. Además de un punto muy importante, el gobierno de China puso en marcha un paquete de medidas económicas y fiscales de más de 322 millones de euros. Entonces, todo esto ha ayudado a que China se recupere pronto. Sí, esperemos que las proyecciones para el próximo año se mantengan o mejoren, ¿no? Por lo menos para 2021 vemos que no va a estar tan mal por lo que se ve en estos números. Así es, vemos una recuperación positiva ya en 2021. Y bueno, y pasando a otros temas, justamente este 12 de junio, la capital inició ya una transición gradual hacia la nueva normalidad. Esto es que se empezarán a reanudar actividades paulatinamente. Se cree que la dinámica de trabajo en algunos sectores puede cambiar y empiezan a adoptar el home office como una alternativa de trabajo. En ese sentido, creemos que el sector de la construcción podría sufrir algunos cambios o modificaciones. Una de las hipótesis es que la disminución de la demanda en las oficinas, esto debido a que mucha gente estará practicando home office, entonces veremos modificaciones en las rentas, en las compras, en la construcción. Es probable que todo esto se modifique basado en toda la experiencia que han tenido hoy todas las personas con el home office. Entonces veremos que las personas que construyen hoy espacios para oficinas tendrán que estar pensando en desarrollos mucho más dinámicos y flexibles y que promuevan la salud y el bienestar de los trabajadores. Si hablamos de algunas hipótesis, por ejemplo, en casas habitación, justamente la semana pasada, platicando con algunos desarrolladores, hablaban ya de la implementación en sus proyectos de algunas áreas integradas con home office. Por ejemplo, un área en donde hubiera un acceso con una luz natural adecuada, inhibidores de sonido, conexiones de red, que es un dato importante que muchos hemos sufrido de este tema, y son algunos elementos que ya están considerando. Entonces, es importante pensar ya en modificaciones a manera de construcción en casas de habitación y en oficinas. Oye, Susana, y en relación con las reglas para la elección de proyectos específicamente, ¿cómo les está pegando esto a las constructoras? Fíjate que sí, las constructoras han tenido que reducir turnos del personal, han implementado medidas sanitarias y esto los ha llevado a tener mayores inversiones. Entonces, con esto que comenta Susi, para las nuevas construcciones no van a poder trabajar al 100%, bueno, con el personal al 100%. Sí, efectivamente, Fer. Esto va a hacer que demoren más tiempo en construir y se tarden más tiempo en recuperar la inversión. Susana, creo que con esto la industria de nuestro país va a pasar y ya está pasando a procesos industrializados y yo pienso que poco a poco va a dejar de lado los trabajos más artesanales. Es decir, en nuestro país, gracias a la mano de obra relativamente barata que tenemos, pues no hemos impulsado en gran medida esta industrialización de la construcción por medio de materiales prefabricados, estos materiales que requieren menos número de personal en las obras y también requieren menos tiempo para ser instalados, pero me parece que con todas estas nuevas reglas y todos estos cambios que estamos experimentando, próximamente vamos a cambiar para poder atender los tiempos y retornos de inversión por medio de estas tecnologías, ¿no? Sí, concuerdo contigo. De hecho, la industrialización de la construcción tiene que ser ya un proceso que se incluya en la construcción en México. Y bueno, pues pasando a otro tema, vamos a hablar un poco del TEMEC. Nos han preguntado cómo beneficiará el TEMEC a México. En términos generales, creemos que permitirá a México conservar un acceso preferencial al mercado. Esto es que brindará certidumbre para la inversión y el empleo. El TEMEC logrará colocar a México en una posición ventajosa. Esto es porque hay una cantidad
cantidad importante de empresas que tienen una alta relación con las exportaciones hacia Estados Unidos. Y si hablamos de ventajas, hay una regla de origen que hará que la producción de acero aumente en América del Norte. El TEMEC establece una regla de adquisición de acero y aluminio específica. Esta regla no afecta a las autopartes, pero sí a las ensambladoras, que deberán de garantizar que el 70% del acero y el aluminio que compren provenga de la región. Así es que seguramente vamos a estar viendo cómo aumentan los números y con esto se pueda abastecer la demanda. Susana, qué interesante. Lo de la regla yo ya lo había escuchado. Sí, definitivamente que creo que eso obviamente va a beneficiar a México. Esperemos que esto se cumpla y siga caminando como ha estado caminando hasta ahora, y sobre todo que estas buenas señales atraigan más a la inversión, ¿no? Que se empiecen a desarrollar otra vez estos grandes proyectos en nuestro país. Y bueno, Mos, cerrando un poco ya la sesión de tendencias económicas, vemos evidentemente que se vienen grandes cambios en cómo se hacen las cosas, y no solo aquí en nuestro país, sino a nivel mundial. Pero ya pasando a otro tema, me gustaría empezar con la sesión menos entretenida del programa, que sería la sesión del ¿sabías qué? Gracias, Fer. Como siempre, muy atinado tu comentario y dándome ánimos para empezar con esto. Pero bueno, ahí les va la pregunta de esta semana. Fer, Susi, ¿sabían que para fabricar una katana, estas espadas de los samuráis, todo el proceso puede tardar meses para solo una de estas espadas? ¿Tanto, Mos? Tú a veces eres muy exagerado. Me queda claro que son muy bonitas, filosas y resistentes, pero ¿qué tienen de complejidad? No, yo fíjate, Mos, que no tenía ni idea, al igual que Fer, no me imagino qué tan complejas pueden ser. La verdad es que tienen muchísima complejidad y tradición. Para empezar, no cualquiera tiene el permiso de fabricar una de estas katanas, y aparte no solo son las katanas las que llevan toda esta complejidad de procesos, también hay otros tipos de espadas japonesas como la naginata, que es más como una espada montada en un mango muy largo, el tachi, que es una espada más corta y con menos curvatura que la katana, es como una katana bebé, y hasta puntas de flecha, hasta las puntas de flecha pasan por este proceso tan laborioso. Las puntas de flecha se les conoce como ya. Y aparte de estas tres que les acabo de mencionar, hay alrededor de 2 espadas clásicas japonesas que pasan por todo este proceso del que vamos a hablar hoy. Esto no lo había escuchado antes. Una gente normal como yo, pues a veces creemos que solo existía la típica katana japonesa, ¿no? Pero a ver, síguenos diciendo más. Pues la verdad es que es todo un mundo fascinante, sobre todo cuando conoces todo el trabajo que se requiere para fabricarlas. Y pues obviamente, como todo en este programa gira alrededor del acero, este proceso también comienza con el acero. El acero que utilizan para estas armas se conoce como tamahagane, y ustedes disculparán mi pobre pronunciación japonesa, pero es lo mejor que puedo darles. Este tamahagane es un tipo de acero hecho con la tradición japonesa, y esta palabra es muy, digamos que la etimología es muy interesante. La palabra tama significa redondo y precioso, como una gema, como una perla o algo por el estilo, y la palabra hagane significa acero, es decir que la combinación de estos dos es un acero precioso. El tamahagane de calidad tiene alrededor de 1% de carbono y un máximo de 1.5% de carbono. Si recuerdan, en episodios pasados hemos hablado un poquito al respecto de por qué es importante el carbono. Este tamahagane, para fabricarlo, lo hacen con una arena de mineral de hierro conocido como saetsu, y hay 2 tipos de estas arenas de hierro, el Akome Saetsu y Masa Saetsu. El Akome Saetsu es de una calidad más baja y el Masa Saetsu es el de mejor calidad. La persona que decide la cantidad de las partes a mezclar recibe el nombre de murage. Este murage es esta persona que hay bien poquitos en el mundo, pasan por un entrenamiento impresionante, y dependiendo del resultado que ellos quieren en el acero, el murage mezcla 1 o más tipos de estos minerales. Empiezan todo esto introduciendo el mineral de hierro en una tatara, así le llaman a un horno de arcilla con forma de cuba. Estas tataras miden aproximadamente 1 metro de alto, 3 metros de longitud y 1 metro de ancho. Y esta cuba la calientan a una temperatura elevada, alrededor de 1000 grados centígrados. Luego mezclan capas de este mineral o arena de mineral con carbón vegetal encima, lo dejan ahí estar un rato, le ponen un poquito más de mineral, le ponen un poquito más de carbón vegetal hasta llegar al porcentaje de carbono deseado en el acero. Este proceso del que les estoy platicando, de poner capas una sobre la otra,
continúa más o menos entre 36 a 72 horas, de un día y medio a 3 días, dependiendo de cuánta gente esté trabajando y cuánto metal quieran obtener, obviamente. Se añade este mineral de hierro cada 10 minutos y cada 10 minutos giran esta mezcla. Al final del proceso, la cuba de arcilla se rompe y se saca el acero, pero por el tipo de fabricación y las temperaturas a las que se trabaja, logran obtener varios tipos de acero en una sola cuba. Logran obtener acero de alto carbono, de medio carbono y de bajo carbono en una sola colada, como nosotros le conocemos. Un proceso convencional consume alrededor de 9 toneladas de Zaetsu, que es esta arena de mineral de hierro, y 11 toneladas de este carbón vegetal. Con esto salen alrededor de 2 toneladas de tocho, que le conocen como kera. Este tocho, digamos que es el acero en forma bruta. Y de ese acero en forma bruta, de ese tocho, menos de 1 tonelada la clasifican para tener la calidad para ser considerado acero precioso o tomahagane. En un solo tocho o kera, el valor que puede tener es de miles de dólares, muchísimo más caro que el acero que fabricamos en nuestras plantas, obviamente porque es sumamente artesanal. Mos, ¿y todo este proceso lo hacen a mano? Sí, es impresionante, todo, absolutamente todo lo hacen a mano y es más como un ritual religioso que un proceso de manufactura. La forma en que ellos son entrenados es casi religiosa, ¿no? Y para llegar a ser una de estas personas que construye estas espadas, pues toma décadas. Tú debes de empezar desde chiquitito y cuando estés pues en tu tercera edad apenas vas a estar consiguiendo el título. Todo está muy impresionante, Mos. Y después de que obtienen el acero, ¿qué más hacen? Pues antes de empezar a darle la forma de una espada o de una flecha o de lo que necesiten, el artesano primero separa cuidadosamente los 3 tipos de acero que les comenté, los de contenido de carbono bajo, que es un acero blando, el de contenido medio y el de contenido alto, que es el que se utiliza en el filo de las espadas y que es el que mayor dureza tiene. Pero también este de contenido más alto de carbono es el más frágil. ¿Y con cada tipo de este acero fabrican un arma diferente? No, y aquí es lo más interesante de todo este proceso. Los artesanos hacen una combinación de los 3 aceros en una sola espada. Y para esto normalmente alternan hojas de diferente tipo de acero y las unen mediante forjas, seguro han visto en la televisión, pegando con martillos, golpeando, hasta que estos diferentes materiales que están al rojo vivo se unen. Después de que hacen este proceso, lo doblan sobre sí mismo la hoja y vuelven a juntar, digamos, estos pliegues por medio de forja. Y esto le ayuda al acero a tener mejor tenacidad, resistencia y aparte eliminan de esta manera las impurezas a martillazos, tal cual. Este proceso de doblez lo realizan varias veces hasta que eliminan la mayor parte de las impurezas, pero al mismo tiempo también lo que hace este martilleo es que van alineando los granos del acero para dar propiedades mecánicas distintas. Imagínense que esto es casi como una fibra a nivel microscópico. Ustedes alinean esas fibras en cierta dirección para tener diferentes propiedades mecánicas. Ya que tienen un bloque de acero con estas características que quieren, ensamblan ese bloque con otros bloques de características diferentes para construir la espada. Entonces, lo que hacen aquí es utilizar aceros de diferente contenido de carbono en diferentes zonas de la espada para acentuar las propiedades características. Por ejemplo, una muy buena espada siempre va a tener un buen filo, pero ese filo, aparte, para considerar que es una buena espada, se tiene que mantener por mucho tiempo, no se debe de abollar fácilmente. Entonces, en la parte del filo se utiliza un acero alto en carbono. Sin embargo, si toda la espada fuera este tipo de acero, sería muy frágil y no podría ser flexible. Imagínense, en una batalla al primer golpe se les partiría como un pedazo de vidrio, por lo que en la costilla o atrás del filo le ponen un acero blando con menos contenido de carbono, el cual carece de esta dureza y si lo quisiéramos afilar pues va a perder el filo muy rápido y se va a abollar fácilmente. Pero este tipo de acero es sumamente dúctil o flexible y es así como logran tener espadas con un super filo, pero que a su vez son flexibles y resistentes para la batalla. Oye, Mos, has hablado constantemente de que algunos procesos son mediante forja. ¿Estos 3 aceros de los que hablas también los unen mediante forja? Efectivamente, pero el proceso no termina ahí después de la forja, sino que ya que tienes una espada constituida de los varios tipos de acero, se le da un tratamiento térmico diferencial, específicamente un temple diferencial para incrementar más la dureza del acero alto en carbono que se encuentra en el filo. Para lograr esto se tienen que imaginar que esta espada la dividen en secciones dependiendo de las propiedades que quieren en cada parte de la espada. Ya vimos que con un acero de bajo carbono tenemos flexibilidad y con un acero de alto carbono tenemos mayor dureza.
Donde tú quieres incrementar todavía más la dureza, pues lo vas a dejar expuesto para que el temple te dé un poquito más de dureza, pero tú no quieres que ese tratamiento térmico te afecte la parte que es blanda. Entonces le ponen barro a toda esta parte que es blanda para hacer que el enfriamiento sea a diferentes velocidades, un enfriamiento muy rápido en la punta o en el filo donde está el acero de alto carbono y un enfriamiento mucho más suave en donde queremos que sea flexible el acero en la costilla de la espalda. Después de que hacen todo esto, lo único que les queda es ponerle el mango y afilar la espada para que se encuentre lista para la batalla. Órale, Mos, qué impresionante todo el proceso. Ahora sí me dejaste boquiabierto. Jamás pensé que fuera un proceso así de artesanal, ¿no? Como lo estás platicando. Fíjate que yo no sabía que enfriar a diferentes temperaturas cambiaba las propiedades. La verdad es que es increíble. Cada vez me asombro más de las cosas que se pueden hacer con el acero. Sí, la verdad es que es todo un mundo. Hay millones de aplicaciones, combinaciones y transformaciones. Les recomiendo mucho que vean un programa que se llama Desafío sobre Fuego, que sale en History Channel, si les interesa esto de las espadas. En ese programa siempre hacen espadas y hablan de esto de los tratamientos térmicos y el tipo de acero que están utilizando, y pueden ver cómo hacen este tipo de forja del que les estaba platicando. Pero bueno, eso fue la cápsula de esta semana. Espero que no te haya dormido, Fer, e invitamos a todos nuestros escuchas a que nos dejen comentarios de los temas que les gustaría escuchar en estas cápsulas o personas que les gustaría que entrevistemos en los comentarios de nuestro programa. Vamos pasando ahora a la persona forjada en acero de esta semana. Fer, ¿nos ayudas con una breve introducción? Claro, Mos, el día de hoy nos acompaña el maestro en sistemas de manufactura, Eduardo Unzueta, Lalo para los cuates. Lalo ha estado con nosotros desde el año 2013, cuando se integró al proyecto de la planta Sagún en la parte de mantenimiento. Posteriormente asumió ahí la gerencia de laminador de perfiles estructurales, también ahí en Sagún, y hoy en día es responsable por toda la planta de la presa ahí ubicada en Tlalnepantla para todo el tema de perfiles comerciales. Y para los que no conocen a Lalo es de esas personas que se le puede estar cayendo el mundo encima y aún así lo vas a encontrar sonriendo y con la mejor actitud. La verdad es que es una inspiración para muchos de nosotros y su experiencia en Gerdau es de reconocerse, la verdad. Creo que ha vivido muchísimos momentos críticos en las plantas en las que he estado, pero esperemos que nos cuente un poquito más de eso. Mi buen Lalo, ¿cómo estás? Mucho tiempo sin escucharte. Me da mucho gusto saludarte, Mos, y muchas gracias por la presentación. Y la verdad es que estaba escuchando con mucha atención el inicio de este podcast por la parte del apodo, y espero salir igual que como llegué, ¿no? Sin apodo. Se los encargo mucho. No prometemos nada, Lalo, pero vamos a hacer un esfuerzo. Lalo, muy buen día y todo un honor tenerte aquí en el programa y poder ahí entrevistarte personalmente. Por ahí, Mos, en un inicio platicaba un poquito de tu trayectoria y mencionaba que vienes tú de la industria alimenticia, donde te tocaba ahí fabricar helado, ¿no? Soy muy curioso, al igual que muchos de tus fans que te están escuchando, y cuando hablamos de alguien que está trabajando en una planta que fabrica helado o algún dulce o chocolate como Willy Wonka, pues te imaginamos ahí navegando entre los mares de helado y comiendo helado todo el día. Aquí la pregunta sería, ¿cuánto helado comías o cuánto helado puedes comer, no? Hombre, Fer, primero un gusto saludarte y estar aquí con ustedes Hablando en Acero. Y sí, fíjate que mi carrera profesional dio un giro muy fuerte cuando ingresé a Gerdau Corsa. Realmente pasé de la industria de los menos 35 grados a la de los 1600, ¿no? Y como te podrás imaginar, pues los retos a los que me enfrentó eso, pues han sido bastante interesantes, por llamarlos de alguna forma. Y bueno, sí, definitivamente cuando trabajas en la industria alimenticia, pues hay algunas ventajas, ¿no? Y particularmente trabajando en la industria de los helados, pues sí, podía bajar a la planta y llevarme algunas paletitas a las juntas que tenía a lo largo del día. Y hasta ahí suena muy padre, ¿no? Estar consumiendo helados todo el día suena muy bien. El problema está cuando te enfrentas a la báscula, ¿no? Ahí es donde te das cuenta del error que cometiste al no moderarte. Hola Lalo, un gusto escucharte ahora por acá. En esta línea de cambios abruptos de tipos de industria, ¿tú ya conocías algo de la siderurgia o llegaste en blanco? Cuéntanos, ¿cómo fue tu transición? Hola Susana, mucho gusto saludarte. Fíjate que sí, llegué a esta industria un tanto circunstancialmente. La verdad es que me contactó por ahí, como muchos de nosotros, un headhunter.
y en esencia lo que buscaba era alguien que tuviera pues un buen conocimiento en mantenimiento industrial, ¿no? Hasta ahí todo iba bien, pero después me platicó que pues era en una industria siderúrgica. Sin embargo, para ese momento no importaba mucho si tenía o no experiencia, ¿no? Entonces técnicamente podemos decir que sí llegué en blanco. Y obviamente pues esto para mí fue un reto muy grande, ¿no? Si bien tenía una fuerte experiencia en la parte de gestión de mantenimiento, pues no conocía ni el proceso siderúrgico ni la industria en sí. Y bueno, en ese momento lo dije y lo sostengo ahorita, ¿no? La verdad es que las estrategias de mantenimiento pues aplican lo mismo para una maquinita que fabrica helados que para una que hace acero, ¿no? La diferencia está en el tamaño de los equipos y de los procesos. Lalo, yo creo que muchos de nosotros nos podemos familiarizar con esa sensación. En lo particular, yo cuando empecé a trabajar en Gerdau, me acuerdo la primera vez que me llevaron al horno y lo escuché rugir, la verdad te quedas impresionado, toda tu vida no se te olvida ese momento en el que viste lo que te habías metido, ¿no? Y también haciendo un poquito más de memoria, recuerdo en mis años de planta, pues muchísimos desafíos que tú enfrentaste y me imagino que aún hoy en día los sigues enfrentando. ¿Cuál de estos dirías que te cambió como profesionista y como persona? Muchas gracias por la pregunta, Mos, y la verdad te lo digo así sin dudar. El mayor desafío, no solo en Gerdau Corsa, sino yo creo en toda mi carrera profesional, fue la construcción de la planta en Ciudad Sagún. Creo incluso que llegué a subestimar el reto, ¿no? Porque prácticamente levantamos esa planta de cero. Y eso no es solo hablando de lo que se refiere al proceso, los edificios, sino también todo lo que está alrededor, la contratación y capacitación de las personas, que como sabemos es una zona pues complicada de nuestro país, no tan industrializada. Y además armar todos los sistemas de trabajo, bueno, a veces hasta para llevar a proveedores a esa parte del país, de todas las regiones de nuestro México y también de otros países del mundo, ¿no? Y bueno, yo creo que como persona este proyecto me cambió. Sin temor a equivocarme, puedo decir que me hizo crecer mucho. El hecho de trabajar con más de 3.500 personas que llegamos a tener en el pico de la construcción, y incluso hablamos de más de 10 nacionalidades diferentes que tuvimos ahí trabajando codo con codo, ¿no? Entonces todo este proceso la verdad es que fue muy enriquecedor para mí. Gracias, Lalo. También tenemos otra pregunta. En función de tu activismo en las campañas de responsabilidad social, platicábamos en un inicio que en tu otra vida fuiste Rey Mago, inclusive ahorita tienes de mascota un camello, ¿no? Cada año también tú te disfrazas de Rey Mago y te dedicas a repartir juguetes ahí en las campañas de responsabilidad social de la empresa. ¿Podrías decir un poquito de tu experiencia o de tu sentir y por qué lo haces año con año esta actividad? No sé de dónde sacas esa información, Fer, pero hay que investigar a tu informante. Pero fíjate que efectivamente a mí siempre me ha gustado participar en actividades de voluntariado y responsabilidad social. Y eso es algo que me encanta de nuestra compañía. Es algo con lo que yo comulgo mucho y es mi forma de ser y de pensar. Y la verdad es que poderle regresar un poquito a la sociedad a través de estas iniciativas, como en particular esta de llevar juguetes en el Día de Reyes Magos a los niños de comunidades marginadas, es muy enriquecedor, ¿no? Y sí, contestando a tu comentario y tu pregunta, sí me disfrazo de Rey Mago, la verdad es que es algo que me gusta hacer. Lo que no sé es cuál de los tres sería, ¿no? Porque yo no sé, no he visto uno con perfil latino, pero bueno, así nos tocó. Entonces, imagínate la responsabilidad de estar disfrazado como Rey Mago y de repente, esto es verídico, me pasó, que llegue uno de los niños y te diga que si de regalo le puedes regresar a su papá que falleció años atrás, ¿no? Entonces, son momentos muy fuertes, pero que te hacen crecer mucho como persona, ¿no? Pero si hablamos de la actividad de voluntariado que más he disfrutado en estos años que he tenido la fortuna de participar, sin lugar a dudas ha sido la de apoyar al CAM, al Centro de Atención Múltiple, ahí mismo en Ciudad Sagún. Y para los que no saben qué hace esta institución, es un lugar donde se le da educación a niños que a mí me gusta llamar con sobrecapacidades, ¿no? Y ahí yo tuve la suerte de apadrinar a una niña autista
que la verdad no sabes cómo he aprendido yo de ella, ¿no? Más de yo aportarle a ella, es al revés, ¿no? Y estuve 3 años acompañándola en su formación y celebrando con ella y con su familia el Día del Niño en este centro, y pues el que más ha ganado en esta interacción creo que he sido yo, y es algo que me ha dado muchas lecciones de vida y en la medida en la que pueda seguramente lo seguiré haciendo. Hola Lalo, de verdad que esta labor que haces es maravillosa, me haces que el corazón vibre, pero ahora quisiera retomar un poco. Tú iniciaste en la planta de Sagún, una de nuestras plantas más avanzadas en cuanto a tecnología en el mundo se refiere, y ahora eres responsable de la planta de La Presa, que si bien es una planta con tecnología moderna, no llega a ser una tecnología de punta como lo es Sagún. ¿Qué desafío representó para ti tener ahora en tus manos esta planta? Fíjate que por supuesto que son plantas muy diferentes. Yo siempre digo que cada planta tiene su ADN y no hay 2 plantas iguales en el mundo. Así de fácil, ¿no? Entonces, este es el caso de nuestras plantas en Sagún y La Presa. Pero yo lo que creo es que por encima de los temas tecnológicos, que sin lugar a dudas son diferenciadores, la parte más importante es la gente, y ahí es donde radica nuestra fortaleza, ¿no? Entonces, la gente es la que hace que las cosas sucedan. Entonces, no importa si estoy en Sagún o si estoy en la planta, en La Presa, o en una empresa familiar, si logro conectar y hacer equipo y trabajar con la gente, yo creo que el éxito está garantizado por encima de cualquier instalación de primer mundo que podamos tener o no. Lalo, siempre a mí me ha impresionado este acercamiento que tú le das a las cosas, y la siguiente pregunta que te quería hacer va muy de la mano con lo que nos acabas de comentar. Algo que te caracteriza y que todas las personas comparten esta opinión de ti es el involucramiento y acercamiento que tienes con las personas. ¿Cómo has desarrollado este liderazgo? ¿Qué tips nos puedes dar? Fíjate que yo lo digo un poquito en broma, ¿no? Pero cuando Dios estaba repartiendo los talentos a cada una de las personas, como que yo siento que me formé un poquito tarde, y yo digo que solo alcancé uno, ¿no? Y para mí es tener la capacidad de generar una relación de confianza con las personas, y que me permita eso, entender, conocer su perfil y tratar de ayudarlo a desarrollarse profesionalmente y encontrar esa posición en donde se sientan pues mucho más cómodos, más contentos, desafiados, motivados. Y por eso es que me gusta mucho estar muy cerca del piso, ¿no? Donde realmente suceden las cosas, porque es donde la gente está, ¿no? Debo de confesar que no siempre fui tan cercano a la gente, ¿no? En mis inicios profesionales, cuando uno sale de la carrera y se siente que se puede comer el mundo a mordidas, pues poco a poco la vida me fue dando ahí algunas lecciones y me permitieron moldear mi estilo, ¿no? Sigo trabajando en él, es algo que uno siempre tiene que seguir acomodando de acuerdo a cómo el mundo cambia, ¿no? Y yo sí puedo decir que tal vez las 2 o 3 cosas que a mí me han funcionado para poder tener esta cercanía con la gente es, primero, ser muy honesto. Si no eres honesto con la gente, difícilmente van a confiar en ti, ¿no? Y yo creo que ser muy sincero en buscar lo mejor para el desarrollo de las personas, ¿no? Si logras que la gente se convenza de que lo estás haciendo de corazón, creo que lo demás llega solito, ¿no? Lalo, muchas gracias por los tips. Me queda claro toda la experiencia que tú tienes. A mí me ha tocado vivirlo de primera mano. Me encanta poder hacer este tipo de entrevistas y conocer a las personas más en el lado humano, ¿no? Muchas veces solo hablamos del negocio y de lo que está pasando, y creo que esto nos da una oportunidad para que todos escuchemos este lado más personal de los entrevistados, y te agradezco mucho que nos hayas compartido todo esto. Pero desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo para el programa de hoy. Si no, me queda claro que nos quedaríamos hablando aquí por horas. Te agradezco muchísimo todo el tiempo que nos has dedicado y todo lo que nos has compartido. No, hombre, Mose, el agradecido soy yo por permitirme participar con ustedes en esta iniciativa. La verdad, también permítanme felicitarlos, porque estos podcasts me parece que son muy, muy divertidos, muy frescos, y creo que sin lugar a dudas nos va a ayudar a mucho, ¿no? Pues un placer haber estado con ustedes aquí. El placer es de nosotros, Lalo, como siempre, no defraudas con esta entrevista, y pues
Muchas gracias por esta participación. Muchas gracias, Lalo. La verdad fue una plática muy interesante. Aprendimos mucho más de tu parte humana. No, hombre, muchas gracias, Susana, Fer. Y por último, denme la oportunidad de pedirle a todos los que nos escuchan en este podcast que se cuiden mucho y a sus familias, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo del coronavirus, ¿no? Entonces les mando un abrazo virtual a todos. Lalo, muchas gracias. La libraste, saliste del programa sin apodo, por lo menos de lo que yo escuché. A lo mejor alguien más ahí en los comentarios te bautiza con alguno, pero por ahora saliste sin lesión alguna. Pero bueno, estimado público, hemos llegado al final de nuestro programa. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Por favor, déjenos sus comentarios de opiniones y temas que les gustaría escuchar. Y nos vemos en 15 días. Susi, Fer, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y especial agradecimiento a Lalo una vez más por dedicarnos el tiempo y hacernos sonreír un buen rato. Muchas gracias también a Timos, a Lalo, a todos los que nos están escuchando. Susi, nos vemos en próximas ediciones. Hasta luego. Gracias a todos y cuídense mucho. Hasta luego.